Bienvenidas a este curso de palmas flamencas. Hoy vamos a ver el acompañamiento de las alegrías. Las alegrías son un palo festero. Forma parte del grupo de los cantes de Cádiz, juntamente con los caracoles, mirabrás y cantiñas. Como su propio nombre indica, el ritmo es más ágil, alegre y rápido que la solea. Y el aire marinero de los puertos de Cádiz se nota siempre en el ritmo y sobre todo en sus letras. Una de las varias suposiciones sobre su procedencia proviene de la jota navarro-aragonesa, seguramente debido a la ocupación francesa del territorio. También, prueba de ello, son que muchos de los cantes hacen referencia tanto al río Ebro como a la Virgen del Pilar. La alegría es un cante, por lo general, con copla de 4 versos octosílabos. Está emparentada rítmicamente con la soleá y las bulerías. En este caso, la alegría será un poquito más rápido que la soleá y un poquito más lenta que la bulería, pero rítmicamente son muy parecidas. Veremos solamente un patrón de palmas por alegría, un patrón muy efectivo, y lo que haremos será alguna pequeña variación entre sus acentos. Será indispensable, como no, conocer la métrica de las alegrías. La métrica de la alegría es típica de la lírica popular andaluza, es la suma de 12 tiempos, utilizando compases terciarios y binarios. En este caso utiliza 2 compases terciarios y 3 compases binarios, pero la suma será un conteo de 12 tiempos. En este caso, los acentos recaerán en el 7, 8 y 10, aparte del 12 y el 3. Lo que haremos para su comprensión de una manera un poco más sencilla será contar hasta 12. Recordemos, como sucede en otros palos, que los tiempos 11 y 12 los sustituimos por el tiempo 1 y 2, que en este caso se repetirán, siendo el conteo el siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. El 11 y el 12 los sustituimos por 1, 2. Los acentos típicos de la alegría serán el 2, el 3, el 7, el 8 y el 10, es decir, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez conocidos los acentos típicos, vamos a hacer el patrón de palmas. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Veis que es una métrica muy similar al de la soleá o la bulería. En el caso de la alegría, a mí me gusta enfatizar el tiempo 3. Esto lo podemos conseguir de dos maneras: o haciendo un crescendo hacia el tiempo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O también jugando, como no, con los silencios, que es un aspecto muy interesante en el flamenco. Es decir, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Okay? Veis que en este caso, después del 3, a pesar de seguir el conteo, no estoy tocando 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cómo usar o no este silencio o este crescendo dependerá de nosotros mismos. Hemos de intentar siempre personificar el ritmo, darle un toque personal. Y como no, siempre muy importante el acompañamiento que estamos haciendo, en este caso a la guitarra, al cante o a los demás compañeros. Vamos a ver un pequeño ejemplo, también rellenando los acentos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. Muy típico este también. 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Esta variación es muy típica también. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Este tipo de dinámicas hace la diferencia entre la alegría y la bulería o la soleá. Con estos elementos ya podemos acompañar sobradamente las alegrías. Aconsejo siempre mirar en mi canal de YouTube las líneas de palmas que tengo grabadas por alegrías o los ritmos por alegrías, tanto para estudio como para base de estudio. También, súper importante, acompañar música grabada, eso sí, siempre muy concentrados. Espero que os haya gustado la clase, espero vuestros comentarios y vuestras aportaciones, que siempre son bienvenidas. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en la siguiente.